Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y drama a las series turcas. Prepárense para un viaje de emociones, porque hoy les traigo un top 6 de series turcas que créanme los van a enganchar desde el primer episodio. Si son nuevos por aquí, me alegra muchísimo tenerlos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Así que sin más preámbulos, vamos a descubrir esas 6 joyas turcas que les robarán el corazón. Preparen sus palomitas, acomódense en el sofá y vamos a ello. Empezamos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, una historia de amor imposible, secretos familiares y una venganza que lo cambiará todo, Erkencikus, o pájaro soñador. Esta serie sigue la vida de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Su vida da un giro inesperado cuando, para evitar un matrimonio arreglado, decide buscar trabajo en una agencia de publicidad. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado, hijo del dueño de la agencia. La química entre Sanem y Khan es innegable, pero su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y secretos que pondrán a prueba su amor. Erkencikus es una comedia romántica con toques de drama, que te hará reír, suspirar y emocionarte a partes iguales. Los paisajes de Estambul son espectaculares y la banda sonora es simplemente preciosa. Si buscan una serie ligera, divertida y con una historia de amor que los atrape, Erkencikus es la opción perfecta. Además, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable, lo que hace que la serie sea aún más adictiva. Prepárense para enamorarse de sus personajes y de la magia de Estambul. Pero Erkencikus es mucho más que una simple comedia romántica. La serie también explora temas importantes como la independencia femenina, la lucha por los sueños y la importancia de ser fiel a uno mismo. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje inspirador que se niega a conformarse con las expectativas de su familia y de la sociedad. Ella sueña con convertirse en escritora y se esfuerza por alcanzar sus metas, a pesar de los obstáculos que se le presentan. Khan, por su parte, interpretado por el carismático Can Yaman, es un hombre libre y aventurero que ha viajado por todo el mundo y que no se ata a nada ni a nadie. Sin embargo, su encuentro con Sanem lo cambiará para siempre y lo hará cuestionarse sus prioridades y su forma de vida. La relación entre Sanem y Khan es compleja y llena de altibajos, pero su amor es innegable y los llevará a superar cualquier obstáculo. La serie también cuenta con personajes secundarios muy bien desarrollados que aportan humor y drama a la trama. La familia de Sanem, con su madre Mepkibe y su padre Nihat, es un ejemplo de la típica familia turca tradicional, con sus costumbres y sus tradiciones. Los compañeros de trabajo de Sanem en la agencia de publicidad, como Guliz y Zeysey, son personajes entrañables que aportan un toque de humor a la serie. Y los villanos como Aylin y Emre son personajes odiosos pero necesarios para crear tensión y conflicto en la trama. La producción de Erkencikus es impecable. Los paisajes de Estambul son espectaculares y la fotografía es preciosa. La banda sonora, con canciones turcas tradicionales y modernas, es otro de los puntos fuertes de la serie. Y el vestuario, con diseños coloridos y elegantes, refleja la personalidad de cada personaje. En resumen, Erkencikus es una serie turca que te robará el corazón. Es una comedia romántica divertida y emocionante con personajes entrañables y una historia que te atrapará desde el primer episodio. Si buscas una serie para desconectar y pasar un buen rato, no te pierdas Erkencikus. Continuamos con una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final, Yerde, que en español se tradujo como En el interior. Esta serie de acción y drama sigue la historia de 2 hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y terminan viviendo vidas muy diferentes. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es criado en las calles y se convierte en un sicario. El destino los unirá de nuevo, pero como enemigos. Yerde es una serie llena de giros inesperados, traiciones y dilemas morales. La trama es muy bien construida y los personajes están muy bien desarrollados. La tensión es constante y cada episodio te deja con ganas de más. Si les gustan las series de acción con un toque de drama y suspense, Yerde es una apuesta segura. Las actuaciones son impecables y la banda sonora te sumerge aún más en la atmósfera oscura y peligrosa de la serie. Es una serie que te hará reflexionar sobre la lealtad,
la familia y la redención. Yerde es una obra maestra del thriller policial turco. La serie te sumerge en un mundo de corrupción, crimen y violencia, donde los personajes luchan por sobrevivir y encontrar su lugar. La historia de Sarp y Umut es desgarradora y te hará cuestionar tus propias convicciones. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu familia y tu deber? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para proteger a tus seres queridos? Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje complejo y atormentado. Es un policía honesto y valiente que se enfrenta a la difícil tarea de infiltrarse en la mafia para desmantelarla desde dentro. Sin embargo, a medida que se adentra en el mundo del crimen, Sarp comienza a cuestionarse sus propios valores y a dudar de su identidad. ¿Es realmente un policía o se está convirtiendo en uno de ellos? Umut, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es un personaje aún más trágico. Criado en las calles y maltratado por la vida, Umut se convierte en un sicario para sobrevivir. Es un hombre duro y despiadado, pero en el fondo sigue siendo un niño herido que busca amor y aceptación. El reencuentro con su hermano Sarp lo cambiará para siempre y lo obligará a enfrentarse a su pasado. La serie cuenta con un elenco de actores de primer nivel que ofrecen interpretaciones impecables. Çetin Tekindor interpreta a Celal Duman, el jefe de la mafia, un personaje despiadado y calculador que controla todo el mundo del AMPA en Estambul. Mustafa Gurlu interpreta a Yusuf Kaya, el jefe de policía, un hombre honesto y justo que lucha contra la corrupción y el crimen. Y Bensu Soral interpreta a Melek, la hija de Celal, una joven hermosa e inteligente que se enamora de Sarp. La dirección de Yerde es impecable. La serie está llena de escenas de acción emocionantes y de momentos dramáticos que te tocarán el corazón. La fotografía es oscura y realista, lo que contribuye a crear una atmósfera de suspense y peligro. Y la banda sonora, con canciones turcas modernas y tradicionales, es perfecta para ambientar la serie. En definitiva, Yerde es una serie turca que no te puedes perder. Es un thriller policial emocionante y conmovedor, con personajes complejos y una trama que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y suspense, Yerde es una apuesta segura. Ahora, cambiamos de género y nos adentramos en el mundo del drama familiar con Bir Ailey Kayesi, adaptada al español como Una historia familiar. Esta serie es un remake de la exitosa serie estadounidense This Is Us. Bir Ailey Kayesi cuenta la historia de la familia Yılmaz y sus tres hijos, Cem, Mauri y Beste, a lo largo de diferentes etapas de sus vidas. Cada uno de los hijos enfrenta sus propios desafíos y busca su propio camino, mientras que sus padres, Cem y Reyhan, intentan mantener a la familia unida y superar los obstáculos que la vida les presenta. Bir Ailey Kayesi es una serie emotiva y conmovedora que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia. Las actuaciones son excelentes y la serie aborda temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad y la superación personal. Si buscan una serie que les toque el corazón y les haga valorar los lazos familiares, Bir Ailey Kayesi es una excelente opción. Es una serie que te recordará lo importante que es estar presente para tus seres queridos y apreciar cada momento que pasas con ellos. Bir Ailey Kayesi es un viaje a través de las alegrías y las tristezas de la vida familiar. La serie te muestra cómo los lazos familiares pueden ser una fuente de fortaleza y apoyo en los momentos difíciles, pero también pueden ser una fuente de conflicto y dolor. La historia de la familia Yılmaz es universal y te tocará el corazón, recordándote la importancia de valorar a tus seres queridos. Cem y Reyhan, los padres, son el pilar de la familia. Cem es un hombre trabajador y dedicado que se esfuerza por dar lo mejor a sus hijos. Reyhan es una madre amorosa y comprensiva que siempre está ahí para apoyar a su familia. Juntos, Cem y Reyhan forman un equipo fuerte y resiliente que es capaz de superar cualquier obstáculo. Cem, Mauri y Beste, los hijos, son personajes complejos y realistas que enfrentan sus propios desafíos. Cem es un joven con sobrepeso que lucha contra su inseguridad y su baja autoestima. Mauri es una joven talentosa y ambiciosa que sueña con convertirse en una estrella de la música. Beste es una joven sensible y vulnerable que busca su lugar en el mundo. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que ofrecen interpretaciones conmovedoras. Songül Oden interpreta a Reyhan, la madre, con una sensibilidad y una ternura que te tocarán el corazón. Birkan Sokuyu interpreta a Cem, el padre, con una fuerza y una determinación que te inspirarán.
Olgun Toker interpreta a Jem, el hijo, con una vulnerabilidad y una honestidad que te harán empatizar con su personaje. Elcina Fakan interpreta a Beste, la hija, con una dulzura y una inocencia que te conquistarán. Y Serkan Badur interpreta a Maur, el hijo, con una pasión y un talento que te impresionarán. La dirección de Virailei Kayesi es cuidadosa y sensible. La serie está llena de momentos emotivos y conmovedores que te harán reír, llorar y reflexionar sobre la vida. La fotografía es cálida y acogedora, lo que contribuye a crear una atmósfera de familiaridad y confort. Y la banda sonora, con canciones turcas modernas y tradicionales, es perfecta para ambientar la serie. En definitiva, Virailei Kayesi es una serie turca que te tocará el corazón. Es un drama familiar emotivo y conmovedor, con personajes realistas y una historia que te recordará la importancia de valorar a tus seres queridos. Si buscas una serie que te haga sentir y reflexionar, Virailei Kayesi es una excelente opción. Seguimos con una serie que combina drama, romance y un toque de misterio, Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. Esta serie sigue la historia de Ömer, un policía que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve involucrada en un caso de lavado de dinero. Sus caminos se cruzan cuando descubren que sus seres queridos estaban conectados y que sus muertes no fueron accidentales. Juntos, Ömer y Elif deberán unir fuerzas para descubrir la verdad y limpiar sus nombres. Kara para Aşk es una serie llena de suspense, intriga y pasión. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Si les gustan las series con una buena dosis de acción, romance y misterio, Kara para Aşk es para ustedes. La serie te sumerge en un mundo de corrupción, secretos y peligros, donde nadie es quien parece ser. Prepárense para no poder parar de verla hasta descubrir quién está detrás de todo. Ahora nos vamos a una serie que conquistó el mundo entero, Muhteşem Yüzyıl, o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yüzyıl es una serie épica llena de intrigas palaciegas, batallas, romances y traiciones. La producción es impresionante, con vestuarios y decorados espectaculares. La serie te transporta a la época del Imperio Otomano y te muestra la vida en el palacio, las luchas por el poder y las relaciones personales de los personajes. Si les gustan las series históricas con una buena dosis de drama y romance, Muhteşem Yüzyıl es una opción imperdible. Es una serie que te hará aprender sobre la historia del Imperio Otomano y te sumergirá en un mundo lleno de lujo, poder y ambición. Y finalmente llegamos a la última serie de mi lista, pero no por eso menos importante, Aşk Memnu, que en español se conoce como Amor Prohibido. Esta serie es un clásico de la televisión turca y sigue la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven sobrino de Adnan, y comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie llena de drama, pasión y traición. La serie explora temas como el amor, el matrimonio, la infidelidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Las actuaciones son excelentes y la serie te mantiene enganchado hasta el final. Si les gustan las series con una trama intensa y personajes complejos, Aşk Memnu es una joya que no se pueden perder. Es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y las consecuencias de ceder a la tentación. Y ahí lo tienen. Mis 6 series turcas adictivas que seguramente les robarán el corazón. Hemos viajado a través de historias de amor imposibles, dramas familiares, intrigas palaciegas, acción y suspense. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Para recapitular, hemos hablado de Erkenci una comedia romántica llena de encanto, Yerde, un thriller de acción que te mantendrá al borde del asiento, Virailei Kayesi, una serie conmovedora sobre los lazos familiares, Kara para Aşk, una historia de amor y misterio, Muhteşem Yüzyıl, un drama histórico épico, y Aşk Memnu, un clásico sobre el amor prohibido. Hay para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que pueden encontrar todas estas series en diversas plataformas de streaming con subtítulos en español.
Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Han visto alguna de las series que mencioné? ¿Cuál les gustó más? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Quiero leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que aman las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto con más contenido emocionante. Hasta la próxima.